Hay gente que tiene precio y hay gente que no lo tiene. ¿Tú de qué lado estás, Conde? Solo tengo un bando, Ernesto, el mío. Casa el Paraíso me gustó mucho, pero a mí siempre me da curiosidad. El, el cine mexicano le encanta contar estas historias acerca de la jerarquía, de las apariencias, de cómo son esas conversaciones detrás de puerta que usualmente no vemos, pero que asumimos que fue así. Y lo hacen usualmente y mayormente con comedia. Y Casi el Paraíso no es una excepción de esto, pero me da mucha curiosidad por qué siempre escogen este tipo de temas. Pues mira, Rubén, qué bueno que mencionas eso, porque justamente la comedia, la buena comedia, se dedica a hacer críticas muy agudas sobre vicios que tienen las sociedades, que tienen las clases políticas, empresariales o las diferentes culturas, si tú quieres. Y bueno, es una muy buena manera de hacer como críticas agudas a ciertos aspectos o rasgos en este caso, de la cultura mexicana y de la cultura política mexicana y de la sociedad mexicana, en cuanto a que algo que quizá muchos otros países también en Latinoamérica se pueden llegar a identificar, en donde la exaltación de la sangre extranjera es mucho más valiosa que la propia, ¿no? Este gran vicio que venimos arrastrando desde la colonia y que no podemos quitarnos de encima, y que películas como Casi el Paraíso quizá te invitan a reflexionar y te ayudan como a de pronto ver cuán absurdo es esa realidad ya actualmente, ¿no? Y cómo a pesar del tiempo sigue prevaleciendo. Esta novela fue escrita en 1956, Rubén. Sí. Y fue Luis una Fota. adaptación, Luis Espota, que fue un gran crítico de la sociedad y de la política mexicana, y que siguen arrastrando esos vicios hasta seguimos arrastrando esos vicios hasta nuestros días, ¿no? Creo que es importante esa reflexión. Sí nos gusta hablar de esto porque finalmente estas personas, los políticos o los mafiosos o como tú quieras, tienen mucha injerencia sobre el bienestar común. Es decir, si ellos toman una decisión por un lado o por el otro, afectan a miles o cientos de miles de personas por la decisión que toman, ya sean mafiosos o sean políticos o sean personas que tengan que ver con el bienestar. Y de alguna manera también esta crítica va enfocada a la forma de ser de la política también actual, ¿no? Que es decir, Sí. ya no están pensando en el bien común, están pensando nada más en los intereses propios. Y si bien rayan en ladrones, muchos políticos, pues no tienen esta capacidad o esta voluntad de querer ser por lo menos ladrones benefactores, que dejan por lo menos unas escuelas, unos hospitales, un derrame económico, medicinas para el pueblo, un sistema de salud más o menos bien organizado, paz, ¿no? Organizar al crimen, etcétera, etcétera. Entonces creo que son temas que lo vivimos día a día aquí Sí. en México y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Y creo que es por eso que creo que el cine, pues ciertamente es un reflejo, ¿no? De nuestra realidad. Yo, Este, y yo creo que creo que por, están estas manifestaciones, pues. Yo creo que por eso, yo soy dominicano, de República Dominicana, y viendo la película, yo pienso que como tú bien mencionas, es una historia que puede contarse en cualquier país latinoamericano, y porque tenemos la misma cultura de hacer política, y tenemos ya generaciones de la misma forma de hacer política, de que yo quiero llegar a un cargo político para beneficiarme a mí y a la gente que está cerca mía. Pero usualmente cuando tú estás votando, como yo estoy votando, no pensamos en ese tipo, creemos en las palabras de las personas. Y aquí es donde entra el tema de las apariencias, y aquella está en la promesa, y como tu personaje, como Alonso, él como que da la impresión de que tiene todo bajo control, cuando por dentro se está desmoronando. Y esas son cosas que no vemos de los políticos cuando votamos, cuando escuchamos sus discursos. Yo creo que esos fueron los aspectos más difíciles de representar y de los descubrimientos más impresionantes de representar a un político como Alonso Rondia. Ciertamente por dentro se pueden estar muriendo, pero por fuera están mostrando esta cara de todo está bajo control, ¿no? Y la política se ha convertido hoy en día, más que en propuestas
de beneficio social o propuestas de desarrollos económicos, son propuestas o sea, se ha convertido en una carrera de popularidad. Y al final del día, con los medios de comunicación y las redes sociales actuales y todo, o sea, la popularidad es muy inmediata, o sea, es en el momento. Entonces, una semana antes de las elecciones puedes convertirte en el favorito, por tal o por tal gesto. Entonces, creo que los políticos obviamente saben eso y los Claro. buenos políticos que saben manejar eso, pues lo único que hacen es ver de qué manera pueden beneficiarse. Ya las decisiones que toman políticas tienen que ver más con que si son aceptadas, o sea, la opinión pública, o si las acepta la opinión pública o si las rechaza la opinión pública, si los hace populares o si no los hace populares. Y eso, pues así no se, o sea, no es la forma, yo creo, de gobernar. Muchas veces los gobernantes tienen que tomar decisiones que no son tan populares en pro de un beneficio en común. Y eso ya muchos ya no lo hacen. O sea, si ya no tiene o a otros que se lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? Y saben cómo convertir, o sea, saben cómo convertirlo en algo más interesante después, como agarrarse a un conde y hacer que el conde lo popularice, ¿me entiendes? Entonces distraen la atención de ciertas áreas en función de otras. O sea, son capaces de inventarse hasta un chupacabras, ¿me entiendes? Sí. Para que cabe. Y la gente ahí estamos, creyendo y creyendo y creyendo todo el tiempo, no lo cuestionamos. Y yo creo que un poco la película, aparte de que es entretenida y es una comedia que te hace reír y te invita a reflexionar y hace críticas agudas, también es una manera de decirte, oye, es momento que nos volvamos críticos, ¿no? También de cómo están haciendo la política alrededor, de cómo nos estamos nosotros mismos dando el valor a partir del porcentaje extranjerismo y no o sea, darnos el valor de lo que somos, de nuestras culturas originarias, de nuestras raíces, del gran potencial que tenemos como cultural, del cual ahora en México yo puedo ver todo el tiempo cómo vienen tantos extranjeros y se quedan a vivir aquí y están queriendo vivir el Mexican Dream, que en sus Sí. países como en Alemania, como en Canadá o en otros lugares, pues no sé si la frialdad de sus sociedades de pronto no les permiten como ser libres, y aquí vienen y se sienten libres y se sienten como que están en contacto con una calidez de la cual no están tan acostumbrados, y todos esos elementos que a nosotros nos hacen tan valiosos que no vemos de nosotros mismos, muchas veces tiene que venir alguien de fuera a enseñárnoslo. Sí. Pero es hora que nosotros también lo volteemos a ver y que también le demos ese valor y que nos sepamos valiosos como latinoamericanos, como culturas originarias, y no valernos a partir de lo que el colonialismo nos dejó que fue toda esta saga de decir, si no tengo esta sangre de fuera, no valgo. Y entonces, o vale más el que viene Sí. de fuera que el que está aquí. Y esa es una misconception, es una falta de entendimiento que creo que tenemos que trabajar como culturas, como pueblos. Y pues creo que es justo la crítica que hace Luis Espota y por la cual yo también me uní al discurso de la película también, como a decir, vamos a darnos el valor que realmente tenemos, porque valemos y valemos mucho. Las demás personas sí la ven, nosotros no lo estamos viendo hoy mismo. En mi país, nosotros fuimos colonia española y teníamos caciques, cacicacos, que eran indios. Y existe lo que se llama el complejo de Guatanagarix, que es que creemos que todo lo que es extranjero es mejor que lo que tenemos en nuestro país. Entonces, es esa idea, y la película lo trata muy bien, porque tiene unas imágenes muy, muy, muy sexy, como muy llama la atención, pero tenemos esto en nuestros países. Y Sí, tú hablaste, dime, dime, perdón, es dime, dime. momento de romper con esa idea, y por eso es que de pronto yo sí celebro que en el medio tiempo esté Bad Bunny, ¿me entiendes? Yo también, yo también. Poniendo en alto el valor del latino, que de pronto lleve tantos años desde Despacito para acá, en primer lugar la música latina, pasando por Peso Pluma, pasando por Bad Bunny, pasando por tantas manifestaciones, y creo que latinos somos ahorita, we are it en gran parte del mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creernos y romper con este síndrome Guacanagarix, del Guacanagarix. Guadalajara. Imagínate, por favor. Aparte Dominicana fue la primera tierra que pisó Colón, ¿no? Sí, Aparte sí, cuando llegó a América, pero bueno, todos esos complejos yo creo que ya son hora de romper con ellos, y darnos el valor. O sea, ya no es que nos valemos por lo que otro más diga que valemos por lo que somos, y lo que somos sí. ya es
suficiente y tenemos una cultura súper rica, tenemos la alimentación, la forma de relacionarnos, la calidez que nos significa la música, no se diga, todo lo que nos compone, la solidaridad que existe entre nosotros, las ganas de salir adelante, la capacidad de trabajo, todo eso que nos representa y que nos singulariza, creo que nos hace muy, muy, muy valiosos. Solo que nosotros mismos si nosotros mismos no nos damos ese valor, nadie más nos los va a dar. Estoy de Entonces, acuerdo. es importante. Creo que esa es Tú, la principal reflexión que nos deja la película. tú tienes una película muy parecida que es Sierra Madre, que habla de un tema parecido a lo que se habla aquí en Casi el Paraíso. Casi el Paraíso. Em, ¿Tú sientes que Alonso es una evolución tú como actor? Porque también debemos con nueva generación, como Carol Sevilla, también está trabajando con una nueva generación, tú vienes de una generación donde hay muchos actores. ¿Tú sientes que este personaje ha sido una evolución dentro de tu carrera? Dentro de mi carrera, definitivamente sí. Creo que pues sí es parte de una saga de políticos que había estado interpretando. Sierra Madre, pues sí es un político, presidente municipal, Ujú, pero pues de un municipio donde prácticamente pues es un principado, si lo quieres ver de esa manera, donde, donde mi personaje, y creo que ese es el fenómeno. Yo creo que cada persona que llega a un puesto político, por lo menos en México, de lo que yo sé, de presidente municipal para arriba, son reyes y príncipes de su pequeño principado, ¿no? De su pequeño. ujú. Y creo que esa sensación de sentirse omnipotentes y de sentirse grandiosos y jamás con una actitud de servicio, porque ¿cómo crees? ¿No? Si todo el mundo está para servirlos a ellos, ese es el gran vicio que tiene, yo creo, el político mexicano. No es benefactor, no da. Porque yo estoy de acuerdo, si estás en contacto con tantos recursos, pues a lo mejor te vas a ver tentado a quedarte con una muy buena parte o vas a mover los mecanismos para que te beneficiar también, beneficiarte tú para ti. Pero no te olvides de beneficiar a los demás, por lo menos déjame un hospital, una casa sin hoyos, la ciudad limpia, personas que no se estén matando en la calle, haz algo en beneficio de los demás, ¿no? O sea, es lo único que yo diría como crítica fundamental para que México pase de ser casi el paraíso a que sea el verdadero paraíso. Entonces yo creo, y no nomás México, creo que ese es un tema de Sí, política internacional, ¿no? Que está sucediendo, solamente que pues México tiene sus particularidades que pues, son las que se retratan en la película, ¿no? Como tal, y creo que es un reflejo de muchas de las cosas que pasan en Latinoamérica en general, como tú bien dices, nos pasa a todos los que de alguna manera fuimos colonia, ¿no? sí. Pero la película, como es una adaptación de una novela clásica mexicana, yo siento que tiene como visualmente es muy internacional. Y Sí, tiene esa mezcla México-italiana que me encanta. sí. ¿Tú crees que eso la hace un poco diferente de una producción, incluso con el soporte de Hulu y Disney? Pues yo creo que es parte de la muestra, de la manifestación de que lo que sale de México está muy bien hecho. O sea, que tenemos ya la capacidad de poder tener producciones con una calidad que puede ser una calidad de cualquier producción internacional. No le pide nada a Ujú. ninguna otra producción. Y que hemos podido lograr desarrollar nuestra industria a ese nivel, nuestra capacidad narrativa, nuestra capacidad de contar historias, interpretativa, musicalmente también la película es muy rica, tiene como todos estos elementos de la música italiana y pasando por Peso Pluma justamente también y como que tiene esta cosa internacional que la necesitaba también la historia, ¿no? Porque estamos hablando de un italiano que también se le cuenta su historia, de dónde viene, cuál es el origen de esa persona y la convergencia del universo político mexicano en las altas esferas del poder a nivel Secretaría de Estado y cómo esos dos mundos convergen, ¿no? Entonces creo que sí era importante que la película pudiera retratar ese nivel porque hay películas que son muchísimo más, digamos, pues más urbanas, o otras más rurales, o otras, entonces cada una debe tener como más o menos como su atmósfera bien generada. Esta sí requería que existiera el yate, Sí. ¿entiendes? Que existiera estas cosas como las copas del zar, que existieran esos palacios donde viven los políticos, que existieran todos estos elementos que hacen, pues que realmente los políticos se sientan unos verdaderos emperadores, ¿me entiendes? Sí. O sea, y Hay así una viven. película. Tú lo ves en Instagram, ves cómo está Sí.
Donald Trump haciendo Su cosa de Jesucristo y todo eso. esas cosas, y Putin en sus palacios, y todo, el que me pongas enfrente, todos viven Entonces, así. hay una película Hasta el cubana que Papa, con todo respeto, también vive así. respeto y cariño. Tú sabes que hay una película que me recuerda mucho a Casa del Paraíso, cubana, que se llama Hacerse el sueco. Que Ah, luego yo descubrí que significa hacerse el bobo, como hacerse el que no sabe. Y ajá, trata la historia real de historia de un tipo que va a Cuba, que es sueco, y que todo el mundo lo trata como rey, pero el tipo al final es un ladrón que se mete en casa a robar y la gente nunca se imagina que es él que se está robando todo. claro, Entonces, el personaje de Hugo me recuerda mucho a eso. pues claro, es el mismo fenómeno. Esta historia se puede contar millones de veces. O sea, puede suceder cada vez. Yo creo que los extranjeros cuando vienen aquí se sorprenden por eso y saben que tienen ese poder y se dan la idea de que pues, yo no me explico cómo esta ciudad se ha retacado últimamente de tanto extranjero. O sea, es como, ¿por qué se quieren quedar aquí a vivir? ¿Por qué Sí. quieren este Mexican Dream que quieren? Porque pues yo creo que para ellos se ha convertido no en casi el paraíso, sino en el paraíso. En el paraíso. Exactamente, porque la manera en la que de pronto nosotros les abrimos las puertas, porque sí somos hospitalarios, sí somos gentiles, sí somos amorosos, incluso entre nosotros, pero cuando vienen de fuera es como vamos a mostrarles lo mejor que tenemos, ¿sabes? Es como esta cosa que me parece muy bien, no me parece que sea inadecuado, pero no perdamos la proporción de quienes somos y no nos subordinemos en valor a la otra persona. Eso sí es donde yo digo, ahí sí, esa escala de que alguien vale más que el otro, ahí sí, eso, ninguna vida vale más que el otro. Exacto. Yo Entonces estuve en es como Guadalajara y muy entiendo todo eso. importante entender ese concepto para poder hacer la crítica de la película, porque de otra manera, pues, te criticas, Sí. sino eso. Miguel, gracias por tu tiempo y muchas felicidades por la película, hermano. Al contrario, Rubén, un abrazote, y pues no se la pierdan por Hulu, y Hulu en Enti- Disney Plus, Casi el Paraíso.